La asamblea oficialista respaldada por el presidente Nayib Bukele nombró en menos de 2 meses a buena parte de los funcionarios más importantes del Poder Judicial. El presidente y sus diputados han querido justificar algunos de estos cambios de funcionarios judiciales, señalando que respondían a intereses políticos, pero los mecanismos usados por la bancada se parecen mucho a los que utilizaron el FMLN y Arena para incidir en el organismo judicial a través del nombramiento de jueces y fiscales. El uso de mecanismos opacos e irregulares significan un retroceso para un sistema que, de manera incipiente, estaba comenzando a cambiar en favor de una mayor independencia de los funcionarios judiciales. Para comprobar esto, solo basta hacer un poco de memoria. El 1 de mayo pasado, de manera apresurada, en la misma sesión en la que fueron juramentados los diputados, los miembros de la bancada de Nuevas Ideas y partidos aliados destituyeron a los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional y a 4 de sus suplentes. 8 de los 9 jueces habían sido electos en 2018 y la mayoría de ellos todavía tenía por delante 6 años en el cargo. En su lugar, los diputados nombraron esa misma noche a nuevos jueces seleccionados por ellos mismos, bajo criterios que hasta la fecha no han sido conocimiento de nadie. De esta manera, la Asamblea Legislativa adelantó la elección de magistrados a los que, en una situación normal, no tendría que haber nombrado esta gestión, sino la Asamblea que será electa para el periodo de 2027 a 2030. Al hacer esto, los diputados copiaron un mecanismo para tomar el control de la Corte Suprema que ideó Arena en 2003. Ricardo Baquerano, periodista y editor político de larga trayectoria, recuerda qué pasó en ese momento. La legislatura saliente 2000-2003 decidió apresurar un nombramiento que normalmente se hubiera esperado que hiciera la próxima legislatura, la legislatura entrante 2003-2006, en la cual Arena ya no iba a tener la posibilidad de bloqueo de decisiones de mayoría calificada. Entonces apresuraron el nombramiento de la nueva promoción de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de tal manera que esa legislatura 2000-2003 hizo 2 nombramientos de cuota de magistrados. La del inicio de ese periodo y una que se sacaron de la manga de la camisa al final de esa legislatura, antes de entregar a la legislatura 2003-2006. Para entender la irregularidad de este procedimiento, tenemos que saber que la Constitución de la República faculta a la Asamblea Legislativa para renovar cada 3 años solo a 1/3 de la Corte Suprema. Es decir, que cada periodo legislativo solo se puede elegir a 5 de los 15 magistrados que conforman el Pleno. Esto se definió así con el fin de mantener equilibrada la incidencia política de cada asamblea en el órgano judicial. Pero esto quedaría claro hasta 9 años después, desde que Arena acaparó el poder en la Corte en 2003. Ya en el 2012, cuando el FMLN, que entonces dominaba la Asamblea, quiso replicar el mecanismo que utilizaron los tricolor para controlar la Corte Suprema, la Sala de lo Constitucional 2009-2018 revocó los nombramientos, regulando con mayor claridad el tema de la elección de los magistrados por cada asamblea. Rodolfo González, quien integró esta sala, lo explica. 2012 todavía fue un último intento, digamos, abiertamente mostrando la intención partidaria de tomar control de la Corte Suprema de Justicia por el FMLN, la asamblea que presidía Sigfrido Reyes y sus partidos afines. Fue principalmente por el tema de una legislatura que se quiso autoatribuir la potestad de renovar 2/3 de la Corte. La Sala dijo que no se podía porque la Constitución en este punto es muy clara, renueva 1/3. Tras estas sentencias de la Sala de lo Constitucional, las siguientes elecciones de magistrados en 2015 y 2018 intentaron respetar la mayoría de esta jurisprudencia. Pero el 1 de mayo la Asamblea regresó a los vicios del pasado. Y esa no fue la única irregularidad que cometieron los diputados oficialistas el 1 de mayo.
Entre las más graves está también la destitución de los magistrados sin haberles dado derecho a audiencia y defensa, contemplados en la Constitución. Además, obviaron la ley al sustituir a los magistrados con abogados sacados de la manga y quienes no fueron seleccionados de acuerdo a los criterios que establece la ley fundamental. Pero eso no fue todo. También repitieron un segundo vicio que ya se había superado, pues para llenar las posiciones vacantes después de destituir a los magistrados, movieron a 2 jueces que ya formaron parte de las otras salas de la Corte hacia la Sala de lo Constitucional. Este tipo de traslados es ilegal, según otra sentencia constitucional del 2012. Ya con 1/3 de la Corte Suprema electa irregularmente por la Asamblea Buquelista, los diputados volvieron a elegir a otros 5 magistrados el 30 de junio. Esta sí era la elección que correspondía a esta legislatura, pues los jueces estaban por terminar su mandato. Sin embargo, esta elección también volvió a violar la jurisprudencia constitucional vigente, porque no hubo debate ni evaluación pública de los perfiles de los candidatos, y se basó en los deseos de los partidos de la alianza oficial al seleccionar nombres coincidentes de un listado. Ya en esta renovación de la Corte de 1/3, 2021, pues no se han hecho los análisis a profundidad de qué tanto se cumplió o no se cumplió, pero no se habló de baremo, no se escuchó propuestas u observaciones a las candidaturas por parte de sociedad civil, ni siquiera se tuvo un dictamen de una subcomisión de la Comisión Política, sino que se discutió en el Pleno a partir del cruce de las listas por afinidades que habían hecho los partidos, con lo cual pues hemos tenido un poquito una situación de retroceso, como digo, respecto de los pequeños avances, pero avances que se habían tenido en el 2015 y el 2018. Baquerano recuerda que fue la Sala de lo Constitucional 2009-2018 la que estableció muchas de las normas que regulaban las elecciones de magistrados y de otros funcionarios de segundo grado, disposiciones que no cumplió la nueva Asamblea. La Sala de lo Constitucional 2009-2018 sí ordenó muchas cosas, incluso criterios para elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia y particularmente de la Sala de lo Constitucional. Hizo cosas como, por ejemplo, dejar claro que a quien se elegía para la Sala de lo Constitucional no se le podía mover en esos 9 años a otra sala, porque esto todavía no quedaba claro, pero esta sala 2009-2018 estableció algunas reglas básicas y algunos criterios de selección que la llevaron a encontronazos terribles con órgano legislativo y con órgano ejecutivo. Mi pregunta es si hemos vuelto a la etapa previa a la de 2009 con la nueva Corte Suprema de Justicia. Yo me temo que haya algo de eso, una involución. El Movimiento de Ciudadanos por una Corte Independiente observó desde fuera el proceso de elección 2021 y concluyó que la elección no había sido transparente y no respetaba las sentencias constitucionales que significaron avances para garantizar la independencia en las elecciones de las autoridades judiciales. Dentro de las mismas conclusiones que como movimiento sacamos, es que las nuevas prácticas, digámoslo así, o lo nuevo que quieren hacer, más parece una vuelta a lo mismo. Es decir, únicamente cambiarle un nombre, pero seguir utilizando el mismo tipo de procesos que no garantizan una corte independiente. La independencia judicial parece un concepto abstracto, que quizá no atañe a los ciudadanos, pero tener jueces y juezas independientes permite poner freno a los abusos de otros poderes, como por ejemplo un decreto o una ley que limite derechos establecidos en la Constitución. ¿Qué ocurre cuando tenemos una sala de lo constitucional, que es la máxima intérprete de la Constitución, no controla lo que hace el Ejecutivo? Bueno, eso implica que la ciudadanía no tendrá esa última etapa, ¿verdad?, de control de la constitucionalidad de los actos garantizada de manera o que se garantice la independencia de sus fallos, la independencia de cómo se imparte justicia y de cómo se interpreta la Constitución. Los magistrados de la Corte no son todos los jueces del país, pero conforman la institución más importante del Poder Judicial
y tienen incidencia sobre el resto del organismo. Ante esta influencia política sobre la Corte, los jueces independientes quedan desprotegidos. Uno de los grandes problemas que tienen es que la ley sí les permite tener independencia, la ley les garantiza, y la Constitución también le garantiza independencia. Sin embargo, habría que ver cuáles son los mecanismos y si realmente tienen los mecanismos estos jueces para hacer las denuncias correspondientes y que sean atendidas por la Corte Suprema de Justicia o por el CNJ. Es decir, o incluso por el público. Porque aquí los jueces podrían, por ejemplo, poner sus denuncias correspondientes por presiones que estuviesen recibiendo, ya sean públicas, de manera pública o simplemente por la vía institucional. Pero ¿qué nivel de protección van a tener esos jueces que lo hagan cuando pues, los jueces de más instancia, en este caso los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, están capturados? En la Unión Europea promovemos la protección de ecosistemas, bosques y biodiversidad. Con el Pacto Verde Europeo, nuestra hoja de ruta para enfrentar el cambio climático, tomamos acción para hacer un uso eficiente de los recursos. Impulsamos la economía verde, la generación de energía renovable y la electrificación del transporte urbano. Decimos no a los plásticos de un solo uso y organizamos jornadas de limpieza. Actuemos frente al cambio climático.